Mi marido no sabía que hablaba japonés. Lo que escuché sobre mí en esa cena cambió mi vida. Vivíamos una vida que, desde fuera, parecía perfecta. 12 años de matrimonio, una casa en un barrio que la gente admiraba en las fotos, cenas con colegas, viajes de trabajo que él presumía con cierta suficiencia. David siempre fue bueno con las formas, corbatas limpias, palabras medidas, ese tono que decía, todo está bajo control. Yo aprendí a acomodarme a ese control. Con el tiempo, sin embargo, mi presencia pasó de ser compañía a convertirse en un accesorio, una sonrisa en el entorno correcto, una anfitriona cuando tocaba, una voz que preguntaba y escuchaba, pero pocas veces una que decidía. Me acostumbré a ese papel hasta que algo pequeño empezó a crecer dentro de mí, como un secreto luminoso: el idioma. Empecé a estudiar japonés por curiosidad, casi en broma. Al principio fueron aplicaciones en el móvil, dramas subtitulados que me absorbían en la madrugada, flujos de kanji en la pantalla que parecían pequeños jardines de significado. Pronto compré un cuaderno donde garabateaba hiragana y katakana, pegué post-its con vocabulario en la nevera y descargué lecciones de negocios. No lo dije en casa, no era algo que necesitara justificar, era mío. Por la noche en la cama, cuando la casa respiraba, ponía audífonos y practicaba frases sencillas. Hajimemashite, encantada, o genki desu ka, ¿cómo está? Y palabras de cortesía y etiqueta, porque en mi interior había algo que quería dominar, no solo por placer, sino porque me daba una sensación de competencia que no hallaba en mi papel cotidiano. Aprender un idioma nuevo me regalaba la posibilidad de estar atenta a palabras que la gente decía y que yo entendiera antes que ellos supieran que entendía. Era una pequeña ventaja, un poder silencioso. 8 meses después de empezar, David recibió una invitación a una cena con un cliente japonés, Tanaka-san, señor Tanaka, el consejero delegado de una empresa con la que negociaba un contrato importante. La cita era en un restaurante elegante del centro. David insistió en que fuera su acompañante y con la típica condescendencia que ya conocía, añadió que mi papel debía ser discreto, agradable y, sobre todo, decorativo. Me dijo que me pusiera un vestido azul marino, el que sabía que me sentaba bien, y que fuera la versión sonriente de mí misma. Dijo la palabra acompañante, como si describiera un objeto. La noche antes repasé vocabulario de reuniones de negocios, no porque pensara que me iban a dirigir la palabra, sino porque había una parte en mí que ya no toleraba ser tan fácil de subestimar. No se trataba de desafiar a David, era en el fondo una forma de proteger algo frágil, mi dignidad. Pensé en decir que no iba a ir, que no quería ser mera decoración, pero una parte distinta de mí quería observar. Quería saber si su versión pública de nosotros coincidía con la que yo había vivido durante años. A la cena fui con el vestido azul, pendientes discretos y el cuaderno de hiragana metido en el bolso, como un talismán. El restaurante estaba iluminado con una luz cálida que parecía suavizar las caras. Al principio las conversaciones fueron los saludos protocolarios en inglés y risas medidas. Tanaka-san era cortés y afable. Se presentaba con un yoroshiku onegashimasu, mucho gusto, que David tradujo torpemente con una sonrisa. Hablaban de cifras, proyecciones y, en el tono de quien se siente en terreno seguro, de una alianza que prometía mucho. Yo escuchaba. Al principio solo eran palabras sueltas que comprendía por contexto, hasta que la lengua cambió. Tanaka-san intervino en japonés y, por inercia, David contestó en el mismo idioma. En apenas un par de frases, mi mundo se dividió en antes y después. No hubo escena apoteósica ni gritos épicos. Fue más cruel. Frases arrojadas con desenfado, como si yo fuera invisible. Ellos hablaban en japonés a plena mesa. Yo entendía cada palabra, cada matiz, y ellos no tenían ni la menor idea. Tanaka-san comentaba con respeto técnico, y David respondió con una familiaridad que yo nunca le había oído cuando estaba solo conmigo. Hablaba de números, sí, pero también de mujeres y de arreglos discretos. En japonés, con esa cadencia neutra que usan los hombres cuando confían en que sus confidencias quedarán entre iguales, David explicó que había resuelto algunas cosas fuera de los libros. Dijo con una sonrisa ligera que ciertas transferencias que había hecho eran para simplificar y que contaba con la discreción necesaria. Añadió sin pausa que mi papel en todo aquello era el de siempre,
hacer la casa agradable mientras yo me ocupo de los negocios. La manera en que pronunció la palabra discusión, la forma en que Tanaka-san sintió y la frase final que me hirió como si fuera una estaca, siguen clavadas en mi cuerpo. Se referían a mí como a un proyecto menor, no a la mujer con la que había compartido la vida. No mencionaron nombres propios de la amante en esa mesa. David lo hizo después, con una frialdad que pretendía ser casual. Jennifer, dijo, como quien cita un dato del calendario. Jennifer era del equipo, un nombre que hasta entonces había sonado en mi casa sola por casualidad. Esa sola palabra me atravesó. Mi reacción exterior fue contenida, porque sabía que cualquier drama público en ese momento solo me dejaría a la intemperie. Sonreí, bebí un poco de agua, noté la textura fría del cristal contra mis dedos y sentí la mesa temblar por dentro. El ruido del restaurante se volvió un zumbido distante. El golpe real fue interno, una mezcla de humillación y una rabia helada que me permitió pensar con claridad. No era solo el engaño, era cómo me habían reducido, en un intercambio entre hombres, al papel de adorno mientras discutían transferencias y amantes como si fuera algo natural. Esa noche, cuando subí al coche, no solté lágrimas todavía. Respiré y con la precisión de quien recita una lección en voz baja, abrí el móvil y marqué a Emma. Emma y yo nos conocíamos desde la universidad. Era una amiga en quien confiaba sin fisuras y además era abogada especializada en derecho de familia. Le expliqué lo que había ocurrido sin florituras, la cena, las palabras en japonés, la mención de Jennifer, las transferencias. Emma no lloró por mí, hizo lo que mejor sabe hacer, estructurar. No confrontes todavía, dijo en voz baja. Recopila, documenta, no borres nada. Si hay transferencias fuera del libro, eso tiene implicaciones. No te prometo resultados instantáneos, pero hay vías. Me lo dijo con prudencia y claridad. No me dio recetas milagrosas, me dio un plan. Sentí que por primera vez en años tenía a alguien a mi lado que miraba el tablero desde fuera y me decía las jugadas posibles. No hablé con David esa noche. Salí de casa a la madrugada con unas pocas cosas en una bolsa y la sensación de que abandonar la cama conyugal no era una derrota, sino una medida de seguridad. Me quedé en casa de una amiga cercana, porque necesitaba tiempo para pensar y para no tomar decisiones impulsivas. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama que no olía a nosotros, revisé mentalmente todo lo que me pertenecía: fotos, correos, cuentas compartidas, carpetas en la nube. Tenía acceso a algunos archivos de la casa y en ocasiones a su portátil por necesidad doméstica. No hice nada ilegal. Empecé, de forma metódica, a reunir lo que estaba legítimamente a mi alcance. Al día siguiente me encontré con Emma. Hablamos durante horas, con pausas cortas y decisiones rápidas. Necesitamos pruebas, dijo ella. No hables con recursos humanos antes de que lo veamos todo. No lo fíes a rumores. Si vas a presentar algo, tiene que estar documentado. Eso no era la fría venganza que imaginaba el mundo, era una estrategia. Vi esa estrategia formarse como un mapa: correos, facturas, registros de viajes, fotografías, extractos que mostraran transferencias inusuales. Emma me sugirió que imprimiera correos, que guardara capturas de pantalla y que si había documentos en su despacho a los que tenía acceso por motivo del hogar o de gestiones compartidas, los recopilara. Reiteró: nada de intrusiones. Utiliza lo que ya pertenece a la historia común de ambos. Empecé a actuar con la precisión de quien ha aprendido a no dejarse llevar por la indignación. Revisé correos compartidos y encontré mensajes que hablaban de pagos externos y facturas con nombres que no me cuadraban. En su bandeja de entrada había confirmaciones de transferencias a cuentas que, por su formato, insinuaban jurisdicciones distintas. Tomé fotografías de documentos físicos que estaban en casa, copié archivos de un disco duro habitual y guardé mensajes que por su tono y fecha sostendrían una línea de tiempo. No hice nada que fuera ilegal. No accedí a cuentas bancarias con contraseñas que no tenía, ni rompí cerraduras. Actué sobre lo que, por convivencia, había sido accesible en nuestra vida compartida. Emma me acompañó en cada paso. Me orientó sobre qué era relevante, qué no. Me ayudó a ordenar todo en carpetas numeradas y me explicó, con términos sencillos, posibles pasos a seguir con recursos humanos y con un procedimiento de separación matrimonial. Hicimos una carpeta con un índice claro: conversaciones, transferencias, correos, fotos. También incluimos una relación cronológica que situaba los hechos importantes:
la fecha de la cena, las transferencias posteriores, los viajes en los que Jennifer aparecía en los itinerarios. No era un tribunal, era una narración con pruebas. La tranquilidad que me dio ver todo organizado fue más enorme de lo que había esperado. Por primera vez, la indignación cruda se convirtió en un instrumento viable. Presentamos la carpeta a Recursos Humanos. Fui yo quien entró en la sala. No iba a ir a gritar, iba a exponer. Hablé con frialdad contenida, mostré los documentos y expliqué lo que había oído y lo que había encontrado. Le pedí a RRH que investigara y que, si les parecía adecuado, se activaran los protocolos internos. No quería que mi historia se convirtiera en un show. Quería responsabilidad institucional. La respuesta fue profesional y, en apariencia, inmediata. Abrieron una investigación, se admitió la carpeta como prueba y se acordó una primera medida prudente. David quedó en licencia administrativa mientras la empresa verificaba los hechos. No era un final, pero era un paso efectivo. Ese temporal administrativo cambió muchas cosas. Para David fue un golpe profesional que se sumó a su vida privada deshecha. Para mí fue la oportunidad de respirar sin la presión de fingir. Entregar la carpeta fue solo la etapa inicial. Emma y yo preparamos la demanda de divorcio con calma, no porque fuéramos a un juicio dramático, sino porque necesitábamos poner límites y proteger los intereses personales. Y sí, a veces eso requiere formalidad. El servicio de papeles en su trabajo fue, por un lado, una necesidad, por otro, un símbolo de que las cosas ya no podían quedarse en la sombra. Hubo conversaciones difíciles con abogados, juntas para negociar términos y momentos de duda en los que me pregunté si lo que estaba haciendo iba contra mi propia idea de perdón o tolerancia. La verdad fue que no buscaba destruir a David, buscaba restituir mi vida. En la negociación sobre bienes, que siempre es un proceso árido, se habló de casas y cuentas, pero también de reconocer una traición que no tenía solo efectos sentimentales, sino reales, económicos. No voy a detallar cláusulas ni cifras, porque eso entra en lo privado, y porque no pretendo dar una lección de derecho. Sí diré que los días de la negociación fueron semanas de papeleo, de llamadas con Emma, de cotejar documentos y de escuchar a veces lo que me convenía oír. Mientras todo eso ocurría, se dio un hecho que no había previsto. Tanaka-san, el cliente, me buscó. No fue un gesto paternalista ni una simpatía de sobremesa. Me pidió hablar en privado después de que la empresa hubiese tomado medidas. Me sorprendió, lo confieso. Había sido su conversación, aunque fuera en otra lengua, la que desató el descubrimiento. Él no me buscó para ponerme en una posición amable. Me buscó porque había percibido, durante la cena, que yo no era solamente un acompañante. Me dijo con respeto que le había impresionado mi compostura y, sin grandes eufemismos, corroboró que en sus conversaciones con David había quedado claro que la relación profesional con mi marido incluía prácticas que él consideraba poco transparentes. Nada de discursos heroicos, un reconocimiento de la verdad que yo ya conocía, y la oferta inesperada de explorar oportunidades profesionales donde mi conocimiento del idioma fuera valorado. En ese momento me enfrenté a una bifurcación que me asustó y me excitó. Podía seguir por el sendero lógico de la reparación, demanda, división, reconstrucción local, o aceptar una puerta que me llevaba lejos de todo lo que conocía. Tanaka-san me propuso una posición en su equipo, un rol que requería no solo el idioma, sino intuición cultural y negociación. No era una oferta que viniera con lágrimas de compasión, era una propuesta profesional basada en competencia. Él dijo, si quiere, tendría un lugar. Yo, que había aprendido a escuchar en secreto, ahora me encontraba con alguien que escuchaba y respondía con propuesta. No quiero que esto suene a final feliz mecánico. No fue un salto inmediato y al vacío alegre. Había consecuencias prácticas, mudanzas, papeles, ajustes, el miedo de empezar de nuevo a los 30 y tantos, la cuestión de redes de apoyo y de identidad. Tampoco fue un desprecio absoluto por lo que había sido. Hubo dolor por la pérdida de la familia, por la ruptura de la figura que pensé que conocía. Pero cuando acepté la oferta, no lo hice por revancha, lo hice por mí. Era la oportunidad de que ese idioma que había aprendido como refugio se convirtiera en puente hacia una nueva vida donde nadie me diría qué papel ocupar. Acepté. Viajar, incorporarme a un equipo internacional, aprender a negociar en una sala donde ya no era invisible,
fueron pasos que me devolvieron una parte de mí que había estado en letargo. Comencé a trabajar con clientes de distinto origen, viajé por motivos de negocio y por primera vez en años rellené mi agenda pensando en mi propio desarrollo profesional. La independencia económica llegó acompañada de sorpresas agradables, propuestas que implicaban liderazgo, reconocimiento por una mezcla de sensibilidad cultural y competencia técnica, y la posibilidad real de reinventarme sin la sombra constante de una traición que me definiera. A la gente que sigue mi historia, a las mujeres que me han escrito desde entonces, les digo lo que me decía a mí misma en voz baja: no confundas la calma con la aceptación. Puedes elegir mantener la paz y acomodarte en un lugar que te hace pequeña. O puedes usar esa pequeña cosa que nadie supo valorar, un idioma, una habilidad, una red, como la herramienta para salir. No hablo de lecciones morales simplistas. Hablar japonés no es la respuesta universal. Hablo de algo más simple y universal: prepararte para cuando el mundo te muestre su verdadero rostro. Si tienes una competencia, aunque sea íntima y silenciosa, cultívala. A veces lo que parece un hobby es una llave. Durante el proceso también aprendí la importancia de las redes. Emma fue vital no solo por sus conocimientos legales, sino porque me recordó quién era cuando yo misma lo había olvidado. Mis amigas fueron un refugio práctico: sofás en los que dormir, manos que empacaron cajas, voces que me dijeron la verdad sin dramatismo. No es gesto heroico, sino humano, aceptar la ayuda. Al mismo tiempo, descubrí qué instituciones respondían y cuáles no. Vi que en algunos espacios la palabra de una mujer puede tardar en ser escuchada, hasta que hay documentos y constancias. No lo digo con amargura, sino con una invitación a la prudencia. No confíes todo a la buena voluntad. Busca maneras de dejar constancia. La reacción social fue variada. Algunos se sorprendieron, muchos me apoyaron. Hubo quienes, asombrados por la oferta de Tanaka, preguntaron si fue suerte. La respuesta es que no fue solo suerte. Fue un conjunto de cosas: la decisión de aprender algo que me interesaba, la disciplina de practicar, la compostura en la cena y la determinación de actuar con orden cuando las palabras descubrieron la verdad. Fue también la elección de no convertir el dolor en espectáculo ni en venganza. Elegí la claridad. No obstante, hubo momentos de ira que no negaré. Ver a David en los días posteriores, con su orgullo golpeado, me provocó reacciones humanas: rabia, ganas de decirle todo en voz alta. Elegí no caer en el espectáculo. Cuando la empresa tomó medidas y la negociación avanzó, yo me enfocaba en lo que podía construir. No me he convertido en una persona sin emociones. Sigo teniendo noches en las que la traición pesa, pero esas noches se han ido haciendo menos decisivas en mi día a día. La identidad que quedó no es la de la mujer traicionada, es la de alguien que se reconstituya con herramientas propias. Una de las lecciones más prácticas que aprendí fue acerca de la documentación. No porque sea una obsesión legal, sino porque las historias que no se escriben con pruebas corren el riesgo de perderse. Si sientes que algo no está bien, apunta fechas, guarda mensajes, haz capturas, imprime facturas. No para alimentar una venganza, sino para no perder tu voz en el mar de excusas. Los documentos hacen visible lo que algunos quieren ocultar. Eso no es moralizar, es ejercer una forma de responsabilidad hacia uno mismo. En el trabajo nuevo tuve que demostrar mucho: adaptación cultural, horas de reuniones en zonas horarias imposibles, la humildad de aprender protocolos de trato y cortesía. Tuve éxitos y fracasos. Aprendí a negociar desde otra posición. Ahora me sentaba en mesas donde mi opinión contaba. Viajar quizá fue la parte más sanadora. Ver el mundo desde aeropuertos y salas de conferencias me recordó que mi vida podía ser más que la suma de una traición y una casa compartida. Con el tiempo, la historia de la cena se convirtió para mí en un relato que contaba con distancia. No la uso para señalar culpables con un dedo en alto. La cuento para mostrar cómo pequeñas decisiones te dan posibilidades. En conversaciones con otras mujeres, muchas me cuentan su propia cena metafórica.
Un momento en que la verdad fue expuesta y hubo que elegir cómo responder. Algunas elijan quedarse y reconstruir el vínculo con límites nuevos. Otras deciden irse. No hay una fórmula. Lo que sí existe es la posibilidad de prepararse. Aprender algo que te pertenezca, tener un círculo de apoyo y asegurar que si llega la necesidad, tu voz tenga eco en pruebas concretas y en pasos ordenados. Hubo un momento, meses después de haber aceptado el trabajo, en que me encontré frente a una sala de reunión con gente que me miraba con respeto. Tanaka-san no estaba allí, pero su oferta había sido el detonante de una serie de cosas que me han permitido ser quien soy hoy. Una mujer que trabaja, que viaja, que negocia y que sí elige sus batallas. No todo lo que perdí ha sido recuperable, pero mucho de lo que gané es más sólido y no depende de la aprobación de un hombre. Si alguien me pregunta hoy cuál es la enseñanza concreta, respondo: no te conviertas en un accesorio de la vida de otros cuando tienes herramientas propias. Puede ser un idioma, una habilidad, una red o simplemente la capacidad de ser constante en algo que te interese. Cultívalo en silencio si quieres, pero no lo dejes a la deriva. La visibilidad a veces nos la otorgan otras personas, pero muchas veces hay que buscarla y construirla. A quienes están ahora mismo en una situación parecida, les diría: busca apoyo, documenta lo que puedas, habla con alguien de confianza que te guíe en pasos prudentes y sobre todo recuerda que tu valor no está definido por lo que otros te dicen. Si sientes que esta historia resuena contigo, te invito a suscribirte y a compartirla con alguien que pueda necesitarla. No prometo soluciones mágicas, comparto una experiencia real y la certeza de que hay caminos para reconstruirse. Hoy, cuando cuento que mi marido no sabía que hablaba japonés, lo digo con una sonrisa que no es de triunfo insolente, sino de reconocimiento. Aprendí algo que me pertenecía, y cuando la verdad vino a la mesa, lo usé para mantener mi dignidad y abrir una puerta. No fue simple venganza, no fue casualidad, fue una serie de decisiones pequeñas y firmes que juntas me devolvieron el protagonismo de mi vida. Si has vivido algo parecido o te interesa que hable más sobre cómo me organicé en los meses siguientes, deja un comentario. Compartir experiencias nos hace más fuertes. Y si esta historia te ha hablado de alguna manera, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete para que sigamos conversando. No estás sola en esto. A veces, la llave está donde menos la esperas.